¿Qué será más probable que nos destruya primero? ¿Una guerra mundial o un asteroide? Bueno, la próxima década será bastante interesante. Como hemos escuchado en las noticias, se ha activado el protocolo de seguridad planetaria por primera vez en la historia, y esto es algo bastante preocupante. La tripulación de la película Armageddon ya no está disponible y Aerosmith no ha sacado nueva música para una nueva misión, así que estamos en problemas. Bienvenidos a otro episodio del Faro de las Sombras podcast. Hoy descubriremos si tenemos los días contados o aún existe esperanza para nosotros. Bueno, estamos viviendo momentos históricos. Por un lado, se ha activado el protocolo de seguridad planetaria, y esto es algo que suena aterrador. También esto nos recuerda que estamos más preparados que nunca como especie, como planeta, para hacer frente a ese tipo de amenazas. Recordemos que los dinosaurios no tuvieron nada. Pero antes de entrar en detalles sobre el asteroide 2024 YR4, vamos a poner un poco de contexto en el tema. Recordemos que los impactos de asteroides no son nada nuevo. Se podría decir que han estado ocurriendo desde antes de la formación del planeta, chocando con lo que se encuentra en otros planetas y demás. Pero, al menos aquí en la Tierra, se podría decir que crecieron juntos asteroides, impactos en la Tierra y la Tierra son prácticamente uno mismo. Pero a lo largo de la historia se podría decir que solamente habían existido observaciones bastante sorprendentes, pero hasta cierto punto precisas con las limitantes del tiempo. Pero en estos momentos se cuenta con objetos para observar el cielo, sistemas de medición, sistemas de rastreo y demás que nos permiten identificar y predecir la trayectoria de un asteroide. Pero antes de pasar a todo eso, vamos a recordar algunos de los eventos relacionados con asteroides más relevantes de estos últimos tiempos. A lo largo del siglo XX y el siglo XXI se han tenido algunos eventos bastante notables que nos recuerdan que el espacio no es tan vacío como pensamos. Uno de los más famosos es el evento de Tunguska. Perdón si lo estoy pronunciando mal, mi ruso está bastante oxidado. Este ocurrió en 1908 en Siberia, Rusia. Se trató de un asteroide liberando una energía equivalente a 10 o 15 megatones de TNT. Y al parecer las comparaciones dicen que esto es más de 1000 veces la bomba de Hiroshima. Entonces imaginemos ese poder destructivo. Arrasó con más de 2000 kilómetros de bosque, aunque afortunadamente esto ocurrió en una zona remota. Pero estamos hablando de que ha existido alguna destrucción. Por suerte no hubo personas heridas ni demás. Luego, en el año 2013, el asteroide Chelyabinsk, igual una disculpa por la pronunciación, nos recuerda que estos eventos no son cosa del pasado, que van a seguir ocurriendo. Y este asteroide, de unos 20 metros de diámetro, explotó sobre Rusia, liberando una energía de 500 kilotones. Aquí la cuestión fue que la onda expansiva rompió ventanas y dejó cerca de 1500 heridos. Esto también nos recuerda que, aunque los asteroides pequeños, en teoría, relativamente pequeños, no son catastróficos, sí pueden ocasionar daños significativos. Ahora pensemos en cuestiones de dimensión. Este objeto de 20 metros de diámetro, que podría ser similar a un autobús escolar de esos amarillos, si lo comparamos con objetos que existen y que se han detectado allá afuera en el espacio, es prácticamente diminuto, pero capaz de generar grandes daños. Entonces, aquí la cuestión se empieza a poner un poco preocupante. Ahora, no todo son malas noticias. En el 2022 se detectó un asteroide, el llamado 2022 EB5. Y su detección fue horas antes de que impactara en el mar de Noruega. Este pequeño asteroide de solo 2 metros de diámetro, realmente casi un jugador de la NBA, fue de los pocos casos en los que se detectó un objeto antes de su impacto.
Esto demuestra que la tecnología está mejorando y se tiene una mejor preparación para estos casos. Ahora, si estamos viendo que este tipo de sucesos siguen ocurriendo, ya debemos estar conscientes que los impactos sobre el planeta Tierra de objetos provenientes del espacio no son algo que se van a acabar. Es decir, ahora podemos identificarlos, predecir más o menos su dimensión, su trayectoria, y así podemos estar preparados para aplicar algunos planes al respecto. Pero en este caso estamos teniendo algunos avances importantes. Por un lado, se habla de que este asteroide, el 2024 YR4, este objeto fue descubierto en diciembre del 2024 por David Rankin, un astrónomo, y se habla de que este objeto tiene un diámetro de 60 metros. Para que nos hagamos una idea, ¿qué son 60 metros? Sería más o menos el equivalente a un edificio de 20 pisos viajando a toda velocidad por el espacio. Entonces, si logras ver un edificio de frente, pues compararlo. Entonces, wow, qué miedo. Por otro lado, ahora, si esto no fuera suficiente para preocuparnos, se habla de que las probabilidades de que este objeto impacte la Tierra en el año 2032, que es más o menos cuando se ha previsto en el mes de diciembre de ese año, en un primer momento eran de 1 en 83 posibilidades. Es decir, 1.2% de probabilidades de impacto. Pero lo más inquietante es que estas probabilidades han aumentado y han estado fluctuando en estos días, solamente en este periodo de tiempo tan corto. Pasó a 1 en 43, es decir, un 2.3% de probabilidades de impacto. Pero esto quiere decir que estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. Pues en realidad sí, pero cuando se trata de este tipo de cuestiones y este tipo de temas, recordemos que no podemos dejarlo a la ligera. Antes también de entrar en pánico, recordemos que hasta este momento en el que se está grabando este podcast, este video, las proyecciones o las predicciones son del 2.3%. Puede que en días futuros siga aumentando o siga variando. Y ahorita veremos por qué sucede esto. Pero recordemos, igual, no perder la calma, ya que aunque existe un 2.3% de probabilidad de impacto, por el otro lado está el 97.3% de que este asteroide no impacte con la Tierra. Y esto sigue siendo muchísimo también. Entonces, los expertos esperan que esa probabilidad disminuya drásticamente en los próximos años. Entonces, esto va a suceder porque cuando algo se observa por primera vez, prácticamente hay incertidumbre al respecto. No se conoce mucho de qué está hecho el objeto, de su tamaño preciso, de la velocidad a la que viaja. Entonces, estos datos se obtienen mediante la observación. Y afortunadamente tenemos telescopios que nos permiten detectar estos datos. Dice David Rankin quien fue que descubrió el asteroide, y explica que este tipo de fluctuaciones son normales en los objetos que recién se descubren, ya que cuando se detecta un asteroide por primera vez no se conoce toda la información, y conforme se va observando se recopilan más datos y esto hace más completas la información que se tiene y así poder hacer una proyección o una proyección de la trayectoria más eficiente. Entonces, esa incertidumbre puede ir variando o aumentando. Esperemos en realidad que disminuya a medida que se hacen las observaciones. Ahora, cuando este objeto se detectó, se sabía muy poco. Posteriormente, este objeto va a seguir avanzando por el espacio y se va a perder del rango visible, es decir, lo vamos a perder de vista durante un rato. Probablemente regresará en el 2025 y al parecer hay otra ventana de observación hasta el 2028, que sería el año
límite que tendrían los científicos para recopilar toda la información posible sobre este objeto y tener un informe más detallado de su trayectoria y si en realidad representa algún peligro para la Tierra. Ahora, vamos a hablar de unas cuestiones bastante interesantes al respecto, ya que si tomamos en cuenta que los asteroides, no importa si en realidad son muy pequeños, pueden causar desastres, ¿qué podría suceder si uno de ellos impacta a la Tierra? Bueno, actualmente este asteroide, como ya mencionamos, se está alejando de la Tierra y será visible hasta el 2025. Entonces todavía tenemos un periodo bastante amplio para poder tener más información. Ahora, ¿cómo sabemos en realidad si este tipo de objetos resultan bastante peligrosos? Bueno, hay algo llamado la escala de Turing que mide en una escala de que va de 0 a 10 y se asocia con colores en las cuales se categoriza si un objeto es potencialmente dañino, o más bien que será un objeto que potencialmente llegue a impactar con la Tierra. Vamos a ver un poco de esta escala para darnos una idea de si debemos estar tranquilos o no. La voy a poner por algún lado en la pantalla. Pero bueno, empezamos en la escala y dice, estamos en la zona blanca y esto no representa ninguna amenaza. Aquí se habla de una colisión prácticamente en probabilidades nulas, o sea, prácticamente cero. Aquí no hay nada de qué preocuparse. También aplica a objetos pequeños y estos generalmente se van a desintegrar en la atmósfera, así que raramente puede causar un daño. Entonces aquí no hay nada de peligro. Su nombre lo dice, no hay peligro y es la zona blanca. Entonces aquí estamos bien, que en teoría sería lo más deseable para cualquier avistamiento, pero obviamente no podemos estar así siempre. Ahora, luego tenemos la zona verde, que sería el rango normal, el área normal, y ya empieza a manejarse el número 1 en la escala. Esto habla de un descubrimiento que pasa cerca de la Tierra y que representa un nivel de peligro nada inusual. Realmente tampoco hay nada de qué preocuparse, y aquí obviamente las observaciones y las predicciones pues dicen que en realidad esto no merece la atención pública ni preocupación. Entonces generalmente estos avistamientos ya en posteriores observaciones regresan a un número 0, así que no hay de qué preocuparse en esta zona todavía, porque conforme vamos avanzando se empieza a poner algo preocupante. Bueno, pasamos a la zona amarilla y aquí, como su nombre lo dice, merece atención por parte de los astrónomos. Ya pisando el segundo escalón, el número 2 de esta escala en el área amarilla, hablamos sobre descubrimientos que podrían estar cerca, pero bastante inusuales, que pasan cerca de la Tierra y realmente no merecen atención por los astrónomos. Esto es algo que también no hay necesidad de alertar al público ni de preocuparlo de una posible colisión que es bastante improbable. Y también este tipo de avistamientos en posteriores observaciones regresa a 0, así que se vuelve una zona blanca, así que no pasa nada. Vamos al número 3, encuentros cercanos, que aquí sí merece atención por parte de los astrónomos, y aquí se le da un cálculo, una predicción del 1% o mayor de probabilidades de colisión, que si llega a haber un tipo de colisión sería una destrucción focalizada, que este tipo de descubrimientos y observaciones también luego tienden a volverse un 0, y que en realidad aquí sí se puede poner atención
por parte de la gente encargada de monitorear estos objetos, y tal vez sí se le debería prestar atención por parte del público, pero en realidad pues nada desastroso todavía. Hasta este momento vamos en el número 3. Ahora, aquí vamos a pasar al número 4, en la zona amarilla todavía, que al parecer este objeto del que estamos hablando ahora en este video, el 2024 YR4, se encontraría en este nivel, en la categoría 4, que sería un encuentro cercano que merecería atención por parte de los astrónomos, que los cálculos o las predicciones le dan 1% de probabilidad de colisión o mayor, y que esto representaría una especie de destrucción regional. Entonces aquí sí deberíamos de prestarle un poquito más de atención, ya que si hemos visto que objetos no tan grandes pueden causar algo de destrucción, entonces esto sí merecería poner atención en el público y por la gente enfocada en monitorear estos eventos. Pero que de alguna manera también estos objetos en esta categoría, si ya las observaciones futuras llegan a recategorizarlo como un nivel 0. Entonces, hasta este punto en la escala es prácticamente donde nos encontramos en la zona de gracia. Aquí prácticamente no tendríamos, solo sería un pequeño susto, así como de uy, algo que sí puede llamar la atención, pero nada alarmante hasta este momento. Ahora pasamos a la zona naranja, y en este punto es en donde prácticamente podemos decir que empieza lo preocupante. En el rango 5 de la escala, un encuentro cercano que sí representa una amenaza seria pero aún incierta de devastación regional. Aquí sí se necesita atención crítica por parte de los astrónomos, y también se necesita determinar sí o sí si se tratará de una colisión o no. Y aquí obviamente se debe estar consciente de que los gobiernos deberían de aplicar protocolos de contingencia. Entonces, a partir de este número ya se empieza a hablar de estas cuestiones. Como en el caso del plan de seguridad planetaria, se trata de observar, tratar de juntar toda la información posible respecto al objeto descubierto y determinar su trayectoria para determinar si sí existirá alguna colisión o no. Cuando ya estamos en este punto, en el número 5, obviamente aquí se empieza a hablar sobre los planes de contingencia por parte de los gobiernos. Entonces aquí empieza a haber algo más preocupante. Cuando pasamos al número 6, un encuentro cercano de un objeto grande que sí representa una amenaza seria pero incierta de una catástrofe global. Aquí obviamente se maneja igual atención crítica por parte de los astrónomos para determinar si habrá una colisión o no. Si el encuentro es menor a 3 décadas, aquí obviamente también ya va de ley el plan de contingencia gubernamental, y esto es obligatorio. Ahora pasamos al número 7. Seguimos en la zona naranja, que aquí ya estamos hablando prácticamente de mayor preocupación al respecto. Obviamente el número 7 habla de encuentro cercano de objetos grandes, de un objeto grande que si ocurre en este siglo sería una amenaza sin precedente, pero aún incierta, de una catástrofe global. Aquí estamos hablando que 5, 6 y 7 prácticamente nos están diciendo que lo que llegue a estar en este rango puede ser algo grande que afecte a prácticamente todo el mundo, y que si llega a darse sería algo sin precedente. Entonces esperemos no llegar a este punto. Y aquí también en estos tres, en el área naranja, ya se habla de planes de
contingencia gubernamental. Aquí estamos hablando de, se tiene que observar y se tiene que determinar sí o sí si va a haber colisión, porque esto ya no solamente afectará una pequeña zona, sino ya todo el planeta. Esto también, aquí se habla de los planes de contingencia, ya van de ley, aquí a partir del 5. Ahora, lo que sería el peor escenario para nosotros como especie, como planeta, es a partir ya de la zona roja. Aquí hay certeza de colisión, aquí no hay nada más que buscarle. Aquí estamos hablando, a partir del número 8 en la escala, se habla de que la colisión es totalmente certera, se sabe que va a caer. Y esto va a causar destrucción localizada y que esto puede ocasionar un tsunami si se encuentra cerca de alguna costa. Y estos eventos ocurren entre una vez cada 50 años y una vez cada varios miles de años. Entonces estamos hablando de que si el objeto que se sabe en este rango de escala que sí va a caer, va a generar destrozos. Pero también cabe la preocupación que puede haber tsunamis si está si cae en el mar, cerca de alguna costa. Ahora, aquí estamos hablando vamos a hablar del número 9 en la escala. Esta escala, obviamente, igual aquí la colisión ya es certera, ya se sabe que va a caer. Y aquí se habla de una destrucción sin precedentes, una destrucción regional sin precedentes en la Tierra, o la amenaza o la probabilidad de un tsunami bastante grande si se impacta en el océano. Estos eventos suelen ocurrir una vez cada 10.000 años o una vez cada 100.000 años. Ahora, aquí obviamente ya estamos prácticamente al límite de la escala y esto significa que de que vamos a tener un impacto, lo vamos a tener. Ahora, pasamos al número 10 y obviamente aquí ya tenemos prácticamente, no quiero decirlo así, pero prácticamente aquí significa que en el número 10 de la escala la colisión es certera, capaz de causar una catástrofe climática global que pudiera amenazar el futuro de la civilización como lo conocemos, ya sea que impacte en la Tierra o en el océano. Aquí este sería el peor escenario para nosotros. Prácticamente aquí nuestra existencia se vería amenazada sí o sí. No hay otra forma de verlo. En este rango de la escala prácticamente sí tendríamos que estar preocupados y ya no habría de otra. Pero bueno, esta escala se adopta por la UIA, International Astronomical Union, Unión Astronómica Internacional, en el año 1999. Y esta se usa para medir el riesgo de objetos que se acercan a la Tierra y si son potencialmente dañinos y si puede haber una colisión o no. Ahora, ¿qué implicaría que un asteroide chocara contra la Tierra? Ya viendo los diferentes rangos de escala y los escenarios que se plantean. En este caso, aquí en esta parte hablaremos un poco sobre qué podemos esperar. Primero, si un objeto es descubierto y se conoce que cuenta con las dimensiones, la velocidad y se categoriza con arriba de, ya a partir del 8, entonces sabemos que es algo que sí nos va a llegar. ¿Qué pasaría con nosotros? Este tipo de escenarios lo hemos visto muchísimo en películas. Lo hemos visto y obviamente como películas sabemos que no pasa nada y que
pues todo se va a arreglar al final de cuentas. Pero si se tratara de la realidad, ¿qué podría suceder? Si el gobierno diera la noticia de que un objeto de tales magnitudes, categorizado muy alto en la escala, se dirige hacia nosotros, ¿qué pasaría? ¿Qué harías en ese caso? Si supieras que en realidad no hay nada más que hacer, ¿qué harías? En tus últimos días, si es que se confirmara que este asteroide va a destruir la Tierra totalmente y que no hay nada más que hacer. Si se anuncia con tiempo, reinaría el caos, la anarquía, el crimen. ¿Qué pasaría con los gobiernos? ¿Qué pasaría con las leyes? ¿Qué pasaría con las iglesias? Saber que vamos a perecer implicaría abandonar la vida en la sociedad y todo lo que conocemos en cuanto a reglas, normas y demás, buenas costumbres, leyes y demás. Esto para aprovechar los últimos días que nos quedan para cumplir nuestros deseos, hacer lo que siempre habíamos querer, pero que de alguna manera la ley no lo permite. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías en esos momentos? ¿Cuál sería tu reacción? Si hay algo que te gustaría hacer, déjame en los comentarios saber. Igual, si se diera ese caso, ¿qué harías en esos últimos días, meses? Y también otra cuestión es, cuando este evento sucediera, si es que sucede, ¿qué pasaría con la cuestión de la fe? Si las personas que creen, obviamente, seguirían creyendo, o las personas que no creen en algo decidirían empezar a creer en ese momento, por el miedo, por la desesperación, la angustia de saber que no se puede hacer nada. Realmente es algo que espero que nunca nos toque ver como humanidad, o al menos pronto. Pero, ¿qué podría suceder? Ese escenario sería el peor y más catastrófico, que esperemos que se quede en las películas. Pero bueno, afortunadamente podemos hablar de que en estos momentos ya se habla de que si el asteroide que viene hacia nosotros representa una amenaza más grande y que sí tiene probabilidades de golpear el planeta, se está hablando de que ya existen las misiones para poder enviar algún tipo de cohete, impactar el asteroide y tratar de desviar su órbita. Esto fue gracias a la misión de hace algunos años, DART, en la cual se demostró que sí es posible modificar, al menos por un poco, la trayectoria de algún objeto, de algún asteroide. Entonces, si nos encontrábamos en este escenario en el que sí el asteroide va a chocar contra nosotros, ¿qué probabilidad de éxito tendría esta misión? ¿Funcionará para todos los asteroides? Y si se tratara en realidad de un asteroide de proporciones, diríamos así para que se oiga más fuerte, más cabrón, de proporciones bíblicas, así, pum, de prácticamente así, que no hay nada más que incluso si llegara a ver desde donde estás, observas al cielo y ves un objeto inmenso ocupando todo el espacio y que incluso se vea cómo va entrando en la atmósfera. Obviamente para ese tipo de objetos habrá algo que se pudiera hacer en esa situación. Wow, creo que ahí sí sería muy cabrón hacer algo. Entonces, afortunadamente ese no es el caso, pero regresemos a lo que sí se puede hacer hasta el momento. Que sí se habla de esas misiones para poder desviar la trayectoria del objeto. Entonces, por un lado, esto hace un poco más da un poco más de tranquilidad y paz, ya que he visto algunas publicaciones en línea, en redes sociales, en diarios, revistas y demás, que hablan sobre que prácticamente sí nos va a volar. Pero también esto se trata de conocer un poco más de la situación y que recordemos que
Todavía no podemos adelantarnos que las observaciones se van a hacer y que con base en eso se van a determinar si representa algún riesgo. Así que podemos seguir con nuestra vida normal, tranquilos, que al parecer el mundo no se va a acabar todavía, al menos por un asteroide, y que de alguna manera podemos pensar que si viene para acá, hay forma de, al menos los gobiernos ya están conscientes de que existe alguna manera de hacerlo. También pensar en la posibilidad de que si esto ocurre y este objeto sí representa una amenaza más grande, ¿qué pasaría también en el caso de que todo el planeta se viera afectado? Los gobiernos empezarían a trabajar juntos por primera vez en la historia para tratar de, como unión planetaria prácticamente, y defender al planeta. ¿Qué pasaría? ¿Consideras que en realidad, si un escenario de ese tipo se presentara, los gobiernos dejarían de lado sus diferencias y empezarían a trabajar como equipo para mover y enviar alguna misión que mueva el asteroide y nos salve? ¿Consideras que sería posible? ¿O de plano sí dirían, no, yo voy a ser el héroe del mundo y demás, y yo voy a hacer mi propia misión? Y pues resulta que no sirve, ¿no? Que en realidad sí requería el apoyo de todos y así. Entonces eso también sería muy interesante ver hasta dónde estarían dispuestos los gobiernos a olvidarse de sus broncas entre ellos y pues en realidad centrarse en lo importante, que es proteger la vida del planeta, de los seres humanos. Pero si ese escenario se da, sería muy interesante ver eso. Aunque también, si se diera el otro escenario en el cual es un objeto bastante grande y que no hay nada que hacer, pues también sería previsible que prácticamente todo el país, todo el mundo, todo el mundo se entregaría a la anarquía, ¿no? Sería algo prácticamente inevitable por el miedo. Pero, bueno, realmente, repito, espero que no nos toque algún escenario de ese tipo, al menos pronto. Y, pues, hasta el momento, las probabilidades son bajas. Hablando del asteroide 2024 YR4, son bajas y no hay de qué preocuparse todavía. Así que estemos pendientes a las observaciones que se van teniendo de aquí al año 2028 para saber cuáles son las condiciones en las que nos encontramos respecto a ese asteroide. Pero afortunadamente, recordemos, si se tiene algún plan, al parecer, para tratar de desviar ese asteroide si viene para acá. Pero ¿funcionará? ¿No funcionará? No lo sé, realmente no lo sé. Pero da un poco de tranquilidad saber que sí tenemos este tipo de ideas, al menos, que ya está en la mente de los científicos. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy, este podcast hablando sobre este asteroide, esta nueva amenaza que enfrentamos como humanidad, que en caso de librarla no sería la última que tenemos, pero bueno, al menos por un rato estaremos libres. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Y recuerda que la próxima vez que escuches sobre un asteroide que podría chocar contra la Tierra, no estamos indefensos, tan indefensos. La ciencia está trabajando para protegernos. Así que hasta aquí este video. Gracias por acompañarme en este episodio del Faro de las Sombras Podcast. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, dejar tu like y compartirlo con tus amigos que tal vez estén preocupados por el asteroide. Y yo me despido, yo soy Michelle y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.